El día había llegado, y no era cualquier día. Kiko Rivera sabía que, al aceptar aquella entrevista, estaba abriendo una puerta que posiblemente nunca podría cerrar. Bajo el foco de una luz tenue que parecía diseñado para acentuar la intimidad del momento, tomó asiento en un sillón de terciopelo azul. El ambiente era sereno pero cargado de una tensión casi palpable. Cada detalle del set parecía cuidadosamente planeado para este encuentro. Las sombras suaves, los reflejos en la mesa de cristal, las cámaras que apuntaban directamente a su rostro. Frente a él, un periodista de renombre aguardaba, listo para formular preguntas que habían mantenido en vilo al público durante semanas. Era un momento que prometía marcar un antes y un después, no solo en su vida, sino la percepción pública de su entorno familiar. Kiko no podía ocultar su nerviosismo. Sus manos inquietas recorrían el borde del sillón, ajustaban una y otra vez el micrófono colocado en su camisa, como si esos pequeños gestos le ayudaran a calmar la tormenta interna que lo consumía. Era evidente que no se trataba de una entrevista cualquiera. Esta vez, no se hablaría de música, de proyectos personales o de polémicas pasajeras. El tema a tratar era de una magnitud que superaba cualquier otra controversia que hubiera enfrentado. Desde hacía días, los rumores habían ocupado las primeras planas de los medios más importantes del país. Ahora, era su turno de aclarar lo que hasta entonces había sido pura especulación. Antes de entrar en más detalles sobre la acalorada discusión, queremos recordarles a todos nuestros seguidores la importancia de apoyar el canal. No olviden dar un me gusta a nuestros vídeos, suscribirse al canal para estar siempre al tanto de todas las noticias y activar las notificaciones para no perderse ninguno de nuestros nuevos contenidos. Es completamente gratuito y nos ayuda enormemente a seguir ofreciéndoles la mejor información y entretenimiento. El periodista, con la calma y profesionalismo que lo caracterizaban, decidió ir directo al grano. Tras unas palabras iniciales destinadas a suavizar el ambiente, formuló la pregunta que todos esperaban. En las últimas semanas han surgido rumores que ponen en entredicho la identidad de tu padre biológico. ¿Qué tienes que decir sobre esto? La sala pareció congelarse en ese instante. Kiko tragó saliva, levantó la mirada y, con una voz que delataba tanto nerviosismo como determinación, decidió enfrentar el tema con una sinceridad que nadie esperaba. Nunca imaginé que tendría que hablar de esto, y mucho menos en público. Es un tema que he intentado evitar durante años, pero ya no puedo seguir ignorándolo. La verdad es que yo también tengo mis dudas. No sé si el hombre al que siempre he llamado papá realmente lo es. El silencio que siguió a esta declaración fue absoluto. Ni siquiera el periodista, acostumbrado a declaraciones explosivas, pudo disimular su sorpresa. Kiko continuó explicando que, aunque los rumores sobre su origen habían existido desde que era joven, siempre los había descartado como simples chismes. Sin embargo, hace unos meses, una persona cercana al círculo íntimo de la familia le hizo una revelación que lo dejó completamente desconcertado. Según esta fuente, Isabel Pantoja, su madre, habría tenido una relación con otro hombre en la época en que él fue concebido. Al principio no quise creerlo. Me parecía imposible que algo así pudiera ser cierto. Pero cuanto más lo pensaba, más cosas dejaban de encajar, confesó Kiko con un tono cargado de emoción. Decidido a llegar al fondo del asunto, comenzó una investigación personal. Revisó documentos médicos, registros familiares y cualquier pista que pudiera ofrecerle respuestas. Sin embargo, lo único que encontró fueron evasivas y obstáculos. Incluso su propia madre reaccionó de manera inesperada cuando le intentó hablar del tema con ella. Cuando se lo pregunté directamente, se enfadó muchísimo. Me dijo que estaba loco, que cómo podía dudar de algo tan importante. Pero no me dio ninguna respuesta concreta, relató, visiblemente afectado. Para Kiko, esta actitud no hacía más que alimentar sus sospechas. Las dificultades no se limitaron a su relación con Isabel. Kiko explicó que, aunque había considerado hacerse una prueba de ADN, las circunstancias hacían que esta opción fuera extremadamente complicada. No puedo pedirle una muestra de ADN a alguien que ya no está aquí, y mi madre se niega rotundamente a colaborar, comentó, refiriéndose a la imposibilidad de obtener material genético de su supuesto padre, el torero Francisco Rivera, conocido como Paquirri. Este obstáculo lo llevó a explorar alternativas, incluida la posibilidad de recurrir a familiares lejanos que pudieran ofrecer pistas genéticas. La presión mediática no tardó en intensificarse.
Los programas de televisión y las tertulias se dedicaron a analizar cada palabra de las declaraciones de Kiko, especulando sobre los posibles escenarios que podrían confirmar o desmentir sus dudas. Viejas fotografías y entrevistas de la juventud de Isabel Pantoja comenzaron a circular en redes sociales y medios de comunicación, alimentando el interés público. Algunos antiguos allegados de Isabel decidieron romper su silencio, añadiendo nuevas capas de complejidad al caso. Un ex representante de la cantante afirmó que Isabel siempre había sido extremadamente celosa de su vida privada. Había temas que estaban completamente vetados. Pero recuerdo que en aquellos años Isabel tenía otros pretendientes, aunque nunca se hablaba de eso públicamente, declaró en un programa matutino. En medio de esta vorágine, surgió un testimonio inesperado que sacudió aún más el entorno familiar. Un antiguo empleado del Cortijo Cantora, donde Isabel vivió durante años, afirmó haber presenciado encuentros entre Isabel y un hombre que no era Paquirri. En aquella época, todos sabíamos que doña Isabel tenía otros admiradores. No lo digo para hacer daño, pero creo que Kiko merece saber la verdad, aseguró este testigo en una entrevista exclusiva. Aunque muchos cuestionaron la veracidad de sus palabras, para Kiko fue suficiente para decidir seguir adelante con su investigación. El papel de Irene Rosales, esposa de Kiko Rivera, fue crucial en uno de los momentos más difíciles de su vida. Desde el primer instante en que las dudas comenzaron a aflorar y las tensiones familiares se hicieron evidentes, Irene asumió un rol no solo de apoyo emocional, sino también de mediadora. Como compañera de vida, entendía mejor que nadie la lucha interna de Kiko. Para ella, no se trataba solo de acompañarlo en su búsqueda de respuestas, sino también de intentar mantener la cohesión de una familia que se encontraba al borde del quiebre. Durante semanas, Irene dedicó gran parte de su tiempo a estar al lado de Kiko, escuchándolo, alentándolo y recordándole que, aunque el camino era arduo, la verdad era necesaria. Sin embargo, su papel como intermediaria entre Kiko e Isabel Pantoja fue, quizás, su tarea más complicada. Irene, que siempre había procurado mantener buenas relaciones con su suegra, se encontró en medio de un conflicto que iba más allá de los desacuerdos habituales. Las conversaciones entre Kiko e Isabel, marcadas por reproches, silencios y emociones contenidas, se convirtieron en un terreno complicado para Irene, quien, a pesar de sus mejores esfuerzos, no logró suavizar la creciente distancia entre madre e hijo. Lo que Kiko está viviendo no es fácil, comentó Irene en una breve pero emotiva entrevista para un programa de televisión. Sin embargo, creo firmemente que tiene derecho a buscar respuestas. Esto no se trata de enfrentarse a su madre ni de poner en duda su amor, sino de entender quién es realmente. Es una cuestión de identidad, algo que cualquier persona necesita en algún momento de su vida. En el ámbito privado, Irene también fue un pilar fundamental para Kiko en los momentos de mayor vulnerabilidad. Cuando las especulaciones en los medios aumentaban y los titulares se volvían cada vez más sensacionalistas, era ella quien lo ayudaba a mantenerse enfocado en su objetivo. A veces me decía que sentía que estaba perdiendo el control de su vida, confesaría Irene tiempo después. Yo intentaba recordarle que, aunque el proceso era doloroso, al final sería liberador. Irene no solo fue un apoyo emocional, también intentó, sin éxito, convencer a Isabel de que abriera un espacio de diálogo con su hijo. Según fuentes cercanas a la familia, Irene llegó a reunirse con Isabel en varias ocasiones, pero las conversaciones terminaban en un punto muerto. La cantante, conocida por su carácter fuerte y reservado, se mantenía firme en su postura de no reabrir un capítulo de su vida que, según ella, debía permanecer cerrado. Mientras tanto, Kiko, decidido a seguir adelante con su búsqueda, continuaba explorando todas las opciones posibles para esclarecer sus dudas. Tras meses de tensiones familiares, especulaciones públicas y conflictos internos, logró finalmente ponerse en contacto con un laboratorio especializado en pruebas genéticas. Este paso, sin embargo, no fue fácil. Convencer a un primo paterno de los Rivera para que colaborara en el análisis comparativo fue un desafío en sí mismo. En un principio, el familiar se mostró reacio, preocupado por las posibles repercusiones mediáticas de involucrarse en un asunto tan delicado. Pero tras largas conversaciones y el entendimiento de la importancia que este acto tenía para Kiko, terminó accediendo. El día en que los resultados estuvieron listos fue uno de los más significativos, y al mismo tiempo, más angustiantes para Kiko. Con las manos temblorosas y el corazón latiendo con fuerza, recibió el sobre que contenía las respuestas que había buscado durante tanto tiempo. En ese momento, era plenamente consciente de que, independientemente de lo que dijeran los resultados, ya nada volvería a ser igual.
Las cicatrices que este proceso había dejado en su relación con Isabel, y en general, en toda su familia, eran profundas y probablemente tardarían años en sanar. Pero Kiko también sabía que esta búsqueda no era solo para él. Era, en muchos sentidos, un acto de justicia personal, un intento por reconciliarse con su propia identidad, y sobre todo, un legado para sus hijos. Ellos merecen saber de dónde vienen, quiénes son sus abuelos, comentó Kiko en una publicación en redes sociales días antes de recibir los resultados. Estas palabras, llenas de sinceridad, reflejaban su motivación más profunda. Para él, esta búsqueda no era solo un acto individual, era también una responsabilidad hacia su familia. Esta búsqueda no es solo para mí, es también para ellos, concluyó en una entrevista, dejando claro que su determinación iba más allá de los conflictos familiares y las críticas externas. Aunque aún quedaba mucho por resolver, Kiko sabía que estaba en el camino correcto, aunque fuera el más difícil que había recorrido hasta entonces. El desenlace de esta historia aún estaba lejos de definirse, pero algo era seguro. La búsqueda de Kiko por la verdad había dejado una huella imborrable en su vida. Las tensiones familiares, las especulaciones mediáticas y los descubrimientos personales habían cambiado su forma de ver el mundo. Sin embargo, en medio de la tormenta, el apoyo de Irene y la claridad de su propósito le dieron la fuerza necesaria para seguir adelante, enfrentando lo que fuera necesario para encontrar las respuestas que tanto anhelaba. El día en que Kiko Rivera recibió los resultados del análisis genético fue un punto de inflexión en su vida. Tras meses de incertidumbre, el sobre que contenía las respuestas finalmente estaba en sus manos. Los instantes previos a abrirlo estuvieron llenos de ansiedad. Las posibilidades de lo que podría encontrar lo habían atormentado durante semanas. Al romper el sello, su mundo se detuvo por un momento. La lectura de las conclusiones fue breve, pero el impacto fue devastador. El ADN confirmaba que no compartía la misma línea genética que los Rivera, los hijos biológicos de Paquirri. Aunque era una posibilidad que había considerado desde el principio, la confirmación oficial lo dejó completamente desconcertado. Aquel hombre al que siempre había llamado padre no estaba relacionado con él por lazos sanguíneos. Esta revelación fue un golpe profundo, no solo para Kiko, sino también para el entorno familiar y público que lo rodeaba. Según fuentes cercanas, Kiko sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Aunque había deseado respuestas, enfrentarse a la realidad de su verdadera identidad era un peso difícil de soportar. Sin embargo, esta nueva verdad le otorgaba la claridad que había buscado durante tanto tiempo. A pesar del dolor, estaba decidido a enfrentar las consecuencias de este descubrimiento y a seguir adelante con su búsqueda de respuestas completas. Cuando Kiko decidió compartir los resultados con Isabel Pantoja, su madre, sabía que la conversación sería una de las más difíciles de su vida. Según personas cercanas al círculo íntimo de la familia, Isabel colapsó emocionalmente al recibir la noticia. Entre lágrimas, reconoció que siempre había existido una posibilidad de que Paquirri no fuera el padre biológico de Kiko, pero insistió en que nunca había dudado de su amor por él. «Para mí, él siempre será tu padre. Es el hombre que amé con toda mi alma y sé que te habría querido como a un hijo si hubiera vivido más tiempo», le dijo Isabel, tratando de consolar a Kiko y al mismo tiempo, lidiando con su propio dolor. Aunque Kiko intentó consolarla, dentro de sí sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer. La relación entre madre e hijo, ya de por sí frágil, se fracturó aún más con esta revelación. Isabel, visiblemente afectada, parecía atrapada entre la culpa y la necesidad de proteger el legado de su vida junto a Paquirri. Para Kiko, este momento marcó el inicio de una nueva etapa en su vida, una etapa en la que el objetivo principal era descubrir la verdadera identidad de su padre biológico. Con los resultados del ADN en mano, Kiko decidió profundizar en su investigación. Contrató a un equipo de investigadores privados con el propósito de indagar en los años de juventud de Isabel, específicamente en el periodo en el que él fue concebido. Durante semanas, los investigadores realizaron entrevistas a antiguos empleados y personas cercanas a Isabel en aquella época. Poco a poco, comenzaron a surgir pistas sobre un hombre que había jugado un papel importante en la vida de Isabel en los años 80. Según varios testimonios, Isabel había mantenido una relación secreta con un político sevillano influyente, alguien con poder y conexiones en los círculos más exclusivos de la sociedad. Entre los relatos recopilados, destacó el testimonio de un antiguo empleado de la finca Cantora, quien aseguró haber presenciado encuentros discretos entre Isabel y este hombre misterioso. Había una tensión evidente en la casa en aquellos días. Era claro que ella estaba con alguien,
Pero lo mantenían todo en secreto, relató el testigo, añadiendo que nunca antes había hablado de esto porque consideraba que no era su lugar. Sin embargo, tras conocer la situación de Kiko, sintió que tenía el deber de compartir lo que sabía. Estas declaraciones llevaron a los investigadores a profundizar en la vida de este político, identificado únicamente como Miguel en los registros iniciales. A medida que la investigación avanzaba, Kiko enfrentaba un dilema emocional cada vez más profundo. Por un lado, el deseo de conocer la verdad era una fuerza imparable que lo empujaba hacia adelante. Por otro, el conocimiento de que su vida había estado basada en una mentira, o al menos en una omisión fundamental, lo llenaba de una tristeza difícil de describir. Mientras tanto, los medios de comunicación no tardaron en enterarse de los avances en su búsqueda, y el tema se convirtió en un fenómeno mediático. Los programas de televisión, las tertulias matutinas y las redes sociales especulaban sobre la identidad del misterioso hombre y el impacto que este descubrimiento tendría en la familia Pantoja. El punto culminante llegó cuando Kiko decidió confrontar directamente a su madre. Después de semanas de tensiones y de una creciente distancia entre ambos, Isabel aceptó reunirse con él, aunque bajo estrictas condiciones. Hablaremos, pero no voy a tolerar más especulaciones ni acusaciones. Esto es muy personal para mí, le dijo Isabel durante una llamada telefónica previa al encuentro. La reunión tuvo lugar en Cantora, la finca que había sido testigo de tantos momentos felices y dolorosos para la familia. Kiko llegó con el corazón cargado de emociones encontradas. Aunque deseaba respuestas, también temía lo que esas respuestas podrían significar para su relación con Isabel. Cuando finalmente se sentaron frente a frente, la tensión en el ambiente era palpable. Kiko rompió el silencio con una declaración directa. «Mamá, ya lo sé. El ADN ha hablado. No soy hijo biológico de Paquirri». Isabel, que inicialmente intentó mantener la compostura, no pudo evitar que las lágrimas brotaran de sus ojos. «Es cierto», admitió finalmente. «No eres hijo biológico de Paquirri. Pero eso no cambia nada. Siempre has sido mi hijo, mi razón para seguir adelante. No te lo dije antes porque no quería que pensaras que no eras amado. Todo lo que hice fue por ti». Kiko, visiblemente emocionado, le preguntó con sinceridad: «Entonces, ¿quién es mi verdadero padre?». Isabel vaciló antes de responder. Finalmente, dejó escapar un suspiro y dijo: «Su nombre es Miguel. Es alguien que formó parte de mi vida en un momento muy complicado. Nuestra relación fue secreta porque no quería que afectara tu vida ni la mía. Pero él es tu padre biológico». La revelación dejó a Kiko atónito. Durante años había buscado respuestas, y ahora las tenía. Sin embargo, el peso de esa verdad era mayor de lo que había imaginado. Con la nueva información en sus manos, Kiko Rivera se encontró en una encrucijada emocional que marcaría un antes y un después en su vida. Por un lado, había obtenido las respuestas que durante tanto tiempo habían sido un enigma. Por otro, enfrentaba el reto de procesar la magnitud de lo descubierto. Su identidad biológica, su vínculo familiar y su lugar en el mundo se tambaleaban bajo el peso de la verdad. Sentía que una parte fundamental de sí mismo había cambiado, pero también entendió que este cambio no tenía por qué definirlo completamente. Lo que seguía ahora era reconstruir su vida con una nueva perspectiva, una que integrara tanto su pasado como el futuro que deseaba construir para él y su familia. En sus reflexiones, Kiko entendió que no bastaba con conocer la verdad sobre su origen. Debía aceptar lo que esa verdad significaba para él y cómo impactaría su relación con los demás. En una de sus entrevistas más sinceras, expresó lo que este proceso había significado para él. «Esto no define quién soy. No voy a permitir que esto me destruya. Tengo que seguir adelante, por mis hijos, por mi familia y, sobre todo, por mí mismo». Estas palabras, cargadas de determinación, reflejaban su intención de no dejar que las circunstancias lo doblegaran, sino de usarlas como una oportunidad para crecer y fortalecerse. A medida que los días avanzaban, Kiko comenzó a encontrar consuelo en los pequeños momentos cotidianos. Su esposa, Irene Rosales, se convirtió en su refugio emocional. Irene, quien había estado a su lado en los momentos más difíciles de este proceso, continuó recordándole que, aunque el camino fuera complicado, no estaba solo. «Tienes que enfocarte en lo que realmente importa. El amor que tienes a tu alrededor y las cosas que has logrado construir», le decía Irene en los momentos en que Kiko se sentía más abrumado. El amor y el apoyo incondicional de Irene y sus hijos le dieron una razón para seguir adelante, incluso cuando las heridas emocionales seguían abiertas.
Uno de los momentos más significativos de este proceso de reconstrucción fue cuando Kiko comenzó a reevaluar la relación con su madre, Isabel Pantoja. Aunque las revelaciones habían dejado grietas profundas en su vínculo, él sabía que no podía permitirse perderla. Isabel, con todas sus imperfecciones, seguía siendo la mujer que lo había criado, cuidado y amado desde su nacimiento. Aunque le costaba comprender por qué Isabel había mantenido tantos secretos durante tanto tiempo, Kiko empezó a ver las cosas desde otra perspectiva. Reconoció que Isabel había actuado desde el miedo y la protección, tratando de evitar que una verdad dolorosa destruyera la relación que ambos compartían. La reconciliación con Isabel no fue inmediata. Las conversaciones entre ambos estuvieron marcadas por momentos de tensión, pero también por un esfuerzo genuino por reconstruir su relación. Kiko sabía que, aunque el proceso sería largo y complicado, valía la pena intentarlo. Isabel, por su parte, comenzó a abrirse más, compartiendo detalles de su vida que Kiko desconocía por completo. Estas charlas, aunque a veces dolorosas, ayudaron a que madre e hijo comenzaran a sanar juntos las heridas que el tiempo y las circunstancias habían dejado en su relación. Mientras tanto, Kiko también trabajaba en fortalecer su propio sentido de identidad. Comprendió que, aunque la genética era un aspecto importante, lo que realmente definía quién era no estaba en su ADN, sino en las relaciones que había construido a lo largo de su vida. Su papel como padre se convirtió en una prioridad. Quería que sus hijos crecieran sabiendo que, independientemente de las circunstancias, la familia se construye a través del amor, el respeto y el compromiso mutuo. Este enfoque lo llevó a dedicar más tiempo a su hogar, a disfrutar de los momentos simples con sus hijos y a valorar el presente. El impacto de esta experiencia también tuvo un efecto en la forma en que Kiko veía el futuro. Antes de estas revelaciones, su vida estaba marcada por la incertidumbre y la falta de claridad sobre su origen. Ahora, aunque el camino seguía siendo complicado, tenía una dirección más definida. Decidió centrarse en proyectos que le permitieran transmitir las lecciones que había aprendido a lo largo de este proceso. Sus experiencias se convirtieron en un recordatorio constante de que, aunque el dolor y la incertidumbre son parte de la vida, también lo son la resiliencia, el crecimiento y la capacidad de construir un futuro más sólido. El caso de Kiko Rivera no pasó desapercibido para el público. Las revelaciones sobre su identidad biológica y su búsqueda de respuestas resonaron profundamente en muchas personas, quienes encontraron inspiración en su fortaleza y honestidad. Aunque fue objeto de críticas y juicios, Kiko también recibió un apoyo abrumador de quienes valoraban su determinación por enfrentar la verdad, incluso cuando ésta era dolorosa. Su historia, llena de altibajos, se convirtió en un testimonio de la complejidad de las relaciones humanas y de la importancia de buscar la verdad, no solo por uno mismo, sino también por las generaciones futuras. En última instancia, la experiencia transformó a Kiko de una manera que nunca había anticipado. Aunque las heridas emocionales seguían presentes, él encontró una paz interior que no había sentido antes. Comprendió que no tenía que cargar con el peso de los secretos del pasado, sino que podía usarlos como una oportunidad para crecer y construir algo nuevo. En una de sus reflexiones finales, Kiko resumió lo que había aprendido. La vida es un viaje lleno de giros inesperados. No podemos controlar todo lo que nos sucede, pero sí podemos decidir cómo enfrentarlo. Y yo he decidido seguir adelante, con el corazón abierto y con la certeza de que, aunque el camino sea difícil, siempre hay esperanza. La historia de Kiko Rivera, llena de secretos, revelaciones y desafíos emocionales, no solo es un reflejo de su resiliencia, sino también un recordatorio de que la verdad, aunque dolorosa, tiene el poder de liberar y transformar. A medida que Kiko continúa reconstruyendo su vida, su ejemplo sigue inspirando a otros a enfrentar sus propias verdades y a buscar la paz interior que todos merecemos. Aunque su camino aún no ha terminado, Kiko ha demostrado que, con amor, apoyo y determinación, es posible superar incluso los desafíos más difíciles y construir un futuro lleno de significado y propósito. Y así concluimos con nuestro repaso a los últimos cotilleos del mundo de Telecinco. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para mantenerte al tanto de las noticias más candentes. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna actualización y seas el primero en enterarte de las novedades. Nos encantaría conocer tu opinión, así que deja tus comentarios abajo. Comparte tus pensamientos con nosotros y únete a la conversación.